Acá lo primero que vamos a hablar es por qué tendríamos que hablar nosotros de neumonía. Y es importante tener en cuenta, en principio, pues por la incidencia. La incidencia va de 36 a 80 casos por 10.000 pacientes año. Y esto, digamos que se ve impactado sobre todo por una variable importante que es la edad. La otra razón por la cual debemos hablar de neumonía es porque es la principal causa de mortalidad de las enfermedades infecciosas, que es pues lo que nos atañe en este congreso. Y esta mortalidad varía significativamente entre los pacientes ambulatorios y los hospitalarios. 1% de los pacientes ambulatorios presentan mortalidad asociada a la neumonía, pero dentro de los que necesitan manejo hospitalario, por supuesto, entendiendo todo el espectro de la gravedad y de la severidad de las neumonías, pueden presentar un evento relacionado con muerte por la infección. Y esta última parte tal vez es una de las más importantes, que son los reingresos. Y es que uno de cada 5 pacientes que puede reingresar en los siguientes 30 días después de presentar neumonía. Y esto digamos que no es un dato menor y que no es una cosa como para no valorar, y va mucho más allá del concepto del indicador y de la calidad de la atención del paciente. Y ya les voy a mostrar algunas de las cosas que pueden pasar clínicamente cuando estos pacientes no son estratificados adecuadamente en la valoración inicial de urgencias. Por eso, digamos que uno de los objetivos de la neumonía, pues más allá de todos los objetivos diagnósticos y terapéuticos de todas las enfermedades infecciosas, es específicamente definir el mejor sitio de manejo, y esto es una de las cosas en las que el emergenciólogo o el médico de urgencias debe siempre tener en cuenta. Acá, digamos que les traje estas 4 situaciones de neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad, que es la que vamos a ver el día de hoy. La neumonía adquirida en el hospital, que digamos es la nosocomial, en donde el punto de corte de estas dos, digamos que está asociado en 48 horas. O sea, si el paciente llegó con los síntomas o si desarrolló los síntomas después de las 48 horas de haber estado dentro del hospital. La neumonía asociada al ventilador también tiene el número mágico de las 48 horas y está relacionado con haber empezado síntomas de neumonía o hallazgos radiográficos relacionados con infiltrados pulmonares después de 48 horas de iniciada la ventilación, de 48 horas de haber hecho la intubación. Y la neumonía asociada a la atención en salud, que es un término que cada vez, pues digamos que inicialmente se volvió como muy taquillero, y la expectativa de esta definición estaba en que estos pacientes que tenían manejo en hogares geriátricos o que iban a necesitaban hemodiálisis o que estaban por alguna razón visitando frecuentemente a lugares de atención en salud, eh, habían encontrado que se relacionaba y que estaba determinada la enfermedad por unos gérmenes que eran resistentes y que tenían unas características microbiológicas diferentes. Sin embargo, pues esto ya no es tan claro, y digamos que este término, aunque inicialmente nos hicieron cambiar de nosocomial a asociado a la atención en salud, pues pareciera estar volviendo a pasar lo contrario, y es a que nos refiramos a lo nosocomial adquirido en el hospital, y lo demás, digamos que no ha demostrado finalmente que haya tanta variación con esto. Una vez, digamos, definido que vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad, lo otro es que no, como ya todos fuimos a muchos eventos relacionados con COVID, pues no vamos a estar hablando de neumonía por COVID, sino de, digamos, todo el resto de las neumonías y cómo lo enfocábamos antes de toda la parte de la pandemia, y como posiblemente es como debemos enfocarlo de ahora en adelante, teniendo el COVID como una variable viral, al igual que el resto de los posibles patógenos asociados. En cuanto a la presentación, entonces, digamos que es como el recorrido que todos debemos hacer cuando tenemos un paciente en urgencias. Lo primero es que, pues, usualmente los pacientes con neumonía llegan con tos, y efectivamente es el 80% de los pacientes que se presenta con tos. Esto, digamos que es un hallazgo que esperamos encontrar, pero que miren que no es que haga una gran diferencia al momento de decir
Si mi paciente tiene tos, seguro va a tener neumonía, o por el contrario, si mi paciente no tiene tos, la probabilidad de tener neumonía es muy baja. Y por eso el R es de 1,8 y de 0,3. Digamos que sí, pues es uno negativo y el otro positivo, pero no se alejan mucho del uno. Luego, pues no es uno de los hallazgos en donde uno pueda confiarse únicamente. La disnea está presente en el 70%, la expectoración e incluso la asociación de la expectoración con dolor pleurítico está únicamente presente en el 50%. La fiebre, digamos que tiene un LR positivo un poco mejor que los otros síntomas que se están asociando. Y el escalofrío, pues digamos que igual, son números que están muy cercanos del uno. Luego, pues la presentación clínica no es suficiente para definir, digamos, o para determinar la probabilidad que mi paciente va a tener de tener neumonía. Importante aquí sí tener en cuenta las presentaciones atípicas, especialmente en los pacientes ancianos, en donde la alteración del estado de conciencia es una de las cosas que debe sugerirnos que ese paciente puede estar cursando con una neumonía. En cuanto a la presentación del examen físico, entonces ya lo interrogamos, ahora le vamos a hacer el examen físico y resulta que aquí, pues digamos que sí hay dos cosas que vale la pena resaltar. Es pues que los estertores, el LR positivo va de 1,6 a 2,7. Luego, pues no, si el paciente tiene estertores, pues digamos que me va acercando al diagnóstico. La disminución de los ruidos respiratorios, digamos que es un poquito mejor, ya vamos mejorando nuestra probabilidad de predicción del diagnóstico con estas características. Y la egofonía y la matidez es algo de lo que más aumenta la probabilidad de que en serio ese paciente sí tenga neumonía. Solo que, por ejemplo, la percusión torácica en los pacientes con síntomas respiratorios, pues digamos que no es una práctica que uno vea que todos hagan y que uno vea en el examen torácico la percusión de, no tanto, pero digamos que miren que vale la pena porque es uno de los hallazgos de todo lo que hemos visto, que es lo que uno le pregunta al paciente y lo que examina, que más le aumenta o digamos que más le da un valor predictivo para poder saber que ese paciente sí tiene o no tiene una neumonía. Con esto, ¿qué pasa con el diagnóstico? Que lo primero es que han revisado si algo de la información demográfica o la historia de los pacientes es una información predictiva para el diagnóstico de neumonía y pues resulta que no. No quiere decir que no lo tengamos que hacer, hay que tenerlo en cuenta y más allá para la estratificación y la selección del tratamiento, pero pues digamos que no es suficiente inicialmente. Lo segundo es que lo que han encontrado es que cuando el paciente tiene fiebre, hipoxia, estertores, taquicardia, o sea, necesita 4 de las cosas que se pueden presentar, eso se asocia con que es una de las informaciones predictivas para decir que la radiografía posiblemente me va a salir con neumonía. Luego, lo que quiere decir después de ver todos estos datos y estas dos afirmaciones es que el diagnóstico de neumonía no puede ni confirmarse ni descartarse solo con el examen físico. No quiere decir que todos los pacientes con tos vayan a requerir imágenes o exámenes de laboratorio, pero sí quiere decir que estos pacientes que vienen con fiebre, con disnea y con eh, tos son esos pacientes que sí definitivamente deberíamos descartarles algo adicional y dentro de ese algo adicional, que no es lo único, pues estará la neumonía que debemos descartar. Entonces, como vemos, digamos que una vez ya pasamos y definimos nuestra probabilidad mental de que ese paciente tenga una neumonía, pues el diagnóstico, como lo estábamos diciendo, debe confirmarse con una imagen. La imagen, entonces, tenemos tres posibilidades en algunos sitios y en algunos sitios no. Entonces, digamos que lo primero es la radiografía. Si ustedes ven la radiografía, pues tiene una sensibilidad muy variable, no es muy buena, una especificidad un poco mejor, pero quiere decir esto que más o menos entre un tercio y la mitad de los pacientes se nos podrían ir si solamente tomamos la imagen como el método diagnóstico para la neumonía. ¿Qué tiene de bueno? Pues que la disponibilidad de los tres seguramente está en todas partes y que puede ser fácilmente interpretada. Había como una premisa de que posiblemente cuando los pacientes tenían una radiografía única AP, tenían algo de diferencia en las características operativas a cuando la tenía las dos proyecciones. Sin embargo, pues no encontré ningún estudio que de verdad dijera que hay razones para, por ejemplo, mover el paciente hasta radiología cuando estamos estudiando esta parte. Y definitivamente, después de todo, aunque tenga estas limitaciones, sobre todo en la sensibilidad, pues la radiografía es la imagen inicial por dos razones, además de la disponibilidad,
y es porque si evidentemente tiene hallazgos compatibles con neumonía y hago todo el análisis anterior de los síntomas y los signos, pues ese paciente puedo tener confirmado el diagnóstico. Y lo otro porque me sigue sirviendo para los diagnósticos diferenciales de neumonía, que si ustedes ven el tromboembolismo pulmonar, el edema pulmonar, el infarto pulmonar incluso, pues digamos que las síntomas, pues los pacientes llegan en cambio también con tos, en cambio también con fiebre, en cambio también tienen taquicardia, o sea, los síntomas iniciales son demasiado inespecíficos y por eso la radiografía sigue siendo el examen inicial ideal imagenológico para hacerlo. Después tenemos la tomografía, la tenemos digamos, relativa disponibilidad, pues en Bogotá posiblemente sí, pero afuera sea un poco más difícil. Las características operativas, pues en principio, los otros dos se estudian entendiendo que la imagen del gol estándar es la tomografía, una sensibilidad cercana al 100%. Y así es como se comparan las otras dos. ¿Qué cosas malas tiene? Pues la exposición a la radiación, pues sabemos que la exposición de una tomografía única es poquita, pero pues ya sabemos también que esa acumulación de exposición a la radiación a través de los años es lo que posiblemente puede asociarse con algo, digamos, oncológico y pues definitivamente el costo. ¿Cuáles son las recomendaciones de la tomografía y a quiénes deberíamos tomársela entonces? A los pacientes que tenían estos síntomas y que necesitaban estudiarse, que tienen una radiografía normal y que tienen factores que le vayan a complicar el curso. Es decir, estos pacientes, pues que no puedo decir, no, pues sí, de pronto tiene neumonía, pero pues mándemelo para la casa porque probablemente le va a ir bien con este antibiótico oral. Porque una de las, digamos, de las cosas más importantes que debemos hacer con neumonía es siempre hacer la estratificación completa del riesgo. Y para eso, pues debemos partir de que sí tenemos un diagnóstico de neumonía confirmado. Entonces, ¿en quiénes se recomiendan? En los pacientes con inmunosupresión, en los ancianos y en los pacientes que tienen una sepsis de origen no claro o choque séptico, en donde es muy importante definir exactamente cuál es el foco de la enfermedad. Y la ecografía, pues digamos que los estudios de ecografía pues muestran que la sensibilidad y la especificidad es una maravilla, 94 a 96%, con un LR positivo de 16, que ese sí es un LR significativamente poderoso para poder tomar decisiones, y con un LR negativo de 0.07. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es lo que pasa con todas las cosas de ecografía y es que depende de la persona que lo está haciendo, de su entrenamiento, de su experiencia y de su capacidad para diagnóstico específico de esto. Entonces, eso lo lleva finalmente, aunque tenga una sensibilidad y especificidad buena, a que no se recomiende como el método de elección, excepto que se confirme que esa persona tiene el entrenamiento adecuado. Y acá, pues digamos que el entrenamiento adecuado es un poco difícil de definir, porque incluso, por ejemplo, pues los radiólogos no hacen mucha ecografía de tórax para neumonía. Luego, pues entonces tampoco podría uno definir que el ser radiólogo es lo que necesita. Y pues en el caso de los especialistas en emergencias, tanto emergenciólogos como internistas o incluso los intensivistas también en el escenario de UCI, pues dependerá que uno pueda meter dentro de su protocolo diagnóstico la ecografía, dependiendo de la posibilidad de asegurar que el entrenamiento es adecuado y que la agudeza diagnóstica de esa persona que está haciendo la ecografía sí es buena. Aunque como vieron, pues definitivamente las características operativas hacen que uno sí pudiera dejarlo como el estudio diagnóstico para la confirmación. Después de esto, entonces ya pasamos por la parte clínica, ya pasamos por la imagen con la que voy a comprobarlo y lo siguiente son los laboratorios que uno debería hacer. Los laboratorios y todas las cosas que nosotros siempre pidamos y que queramos, digamos, hacerle al paciente deben tener un objetivo claro y cuando tengo el resultado debo decir si esto me sirvió o no para responderme la pregunta que tenía. Los laboratorios, ¿por qué los pedimos? Por dos cosas, o pues hipotéticamente al menos tenemos la intención de hacer dos cosas. Uno, estratificar el riesgo y lo otro, identificar cuál es la etiología para definir cuál va a ser el tratamiento. O como les digo, pues al menos esta es la hipótesis con la que uno pide laboratorios en este escenario de urgencias. Entonces, acá tenemos, pues digamos que tres protagonistas de los laboratorios. Está el hemograma, la PCR y la procalcitonina. Hay nuevos marcadores, sí, hay unas interleuquinas, digamos, varias de las interleuquinas se han estudiado para definir cuál es el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo,
ninguna de ellas pareciera tener un rendimiento diagnóstico útil para el escenario de urgencias. Sobre todo porque en urgencias tenemos que definir rápidamente si el paciente se va, se queda y si se queda, en dónde se va a quedar. Entonces, digamos que por eso es importante estas tres. Pues el hemograma en principio, además lo vamos a necesitar para la estratificación y para la realización de las escalas posteriores. La PCR, digamos que han encontrado que tiene unas características operativas muy similares a las del hemograma, en donde pues nos diferencia si es viral o bacteriano, no, nos diferencia si me dice si el paciente le va a ir bien o mal, no. Luego, pues en principio solos no cumplen ninguna de las dos funciones que nos planteamos cuando pedimos los laboratorios. Y la procalcitonina, pues era como la esperanza del mundo, pero y todavía les gusta a varios y depende pues obviamente de las cosas que uno puede leer, porque la procalcitonina, pues digamos que empezaron a utilizarla pensando que podríamos disminuir la cantidad de pacientes a los que les empezamos antibiótico o que podíamos disminuir el uso irracional de los antibióticos y que entonces uno podía estar tranquilo y empezar a hacer el tratamiento con esto. Esto es uno de los estudios que fue, digamos, es viejito, pero han encontrado lo mismo en diferentes estudios eh, asociados a los pacientes de urgencias. En este particularmente, pues es un algoritmo de decisión en el que se utilizó la procalcitonina con unos puntos de corte que aún no estaban bien establecidos, pero aún siguen siendo utilizados, que es menos de 0,1, de 0,1 a 0,25 y mayor de 0,25. Y lo que encontraron primero con esto, pues obviamente lo que querían saber es a los pacientes que de entrada les hacían los exámenes y tenían una procalcitonina menor de 0,1, no estaba, digamos que tenía una recomendación fuerte de no iniciar el antibiótico. A los pacientes que estaban intermedios, en principio, aunque como con todo lo intermedio de las escalas y de toda la estratificación de los algoritmos, pues dependía de si sí o no clínicamente les parecía que necesitaba algo más, y más de 0,25, pues definitivamente sí le formulaban antibiótico. ¿Y qué fue lo primero que encontraron con esto? Digamos que los primeros valores son del algoritmo y los segundos valores son fuera del algoritmo. Es que no tuvieron un aumento en los eventos adversos. Luego, pues bueno, esto en principio pues hizo el estudio seguro y el hacer la procalcitonina y tomar la decisión con esto, pues al menos no tenía ni más efectos adversos ni tenía tampoco más mortalidad asociada. Lo otro que vieron es que la repetían a los 3, a los 5 y a los 7 días para ver si alguien hacía algo con esa información, entendiendo el mismo esquema de enfoque y de tratamiento. O sea, si estaba menor de 0,1 pues, y le habían empezado antibiótico, pues se lo quitaban y pues si era más de 0,25 se lo continuaban. Y pues, ¿qué encontraron? Ahí sí encontraron que había un poquito de, digamos, de diferencia. Miren que al principio, pues casi que no hubo diferencia entre que si yo le hacía una procalcitonina o no, o sea, igual le empezaron antibiótico. Pero sí, los pacientes que después hicieron el seguimiento de procalcitonina, les quitaron el antibiótico primero. Acá esto es importante, pero pues nosotros idealmente no deberíamos seguir viendo el paciente del día 1, el día 3, el día 5, el día 7, porque pues digamos que estaría fuera de urgencias y ya pasó el momento de la decisión que nos atañe, que es en el servicio de urgencias que debemos hacer. Y lo siguiente es si encontraban alguna diferencia entre la exposición antibiótica o los efectos adversos relacionados con el uso de antibiótico y la estancia hospitalaria. Entonces, pues con esta distribución y con este uso de antibióticos, pues definitivamente, incluso en la gráfica podíamos inferir que íbamos a utilizar menos antibióticos. Sí, no es muy significativo, pero era útil, como les digo, en el seguimiento, no en el principio. La estancia hospitalaria, pues no se vio, tiene un promedio de 8 los dos, no se vio afectada en ninguno de los dos escenarios y pues el efecto de adverso de antibióticos, pues sí estaba menor que previamente, pues porque estaban usando antibiótico menos tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el área bajo la curva, cuando uno analiza el uso de la procalcitonina asociado a los síntomas, a los signos y a la imagen radiológica, pues sube de 0,79 a 0,9 cuando a eso le sumo la procalcitonina, que es lo mismo que pasaba con el recuento de leucocitos. O sea, sí sube digamos, el rendimiento, sí, pero no más, no muy diferente a tener un hemograma. Difícil encontrar el punto de corte, aunque como les digo, cuando lo hicieron inicialmente, pues parece que ese punto de corte era lo útil. Y lo otro es que
Finalmente, y después de todos los estudios que hay, en los pacientes con sospecha clínica de neumonía y confirmación por radiografía, se recomienda el inicio de manejo antibiótico independiente del resultado de la procalcitonina, y esa es la recomendación de la ITSA y la ATS en las últimas guías que tenemos. Entonces, pues la pregunta de si le pedimos una procalcitonina al paciente en urgencias, pues en principio no tiene cabida ni para la estratificación de riesgo, ni para la identificación del patógeno, que es, o al menos la orientación para el tratamiento, que es nuestra idea inicial. Los otros laboratorios, entonces, ¿cuáles son? El Gram y el cultivo de esputo, que, pues digamos, lo que han encontrado es, inicialmente las recomendaciones decían, no, antes de empezar el antibiótico, entonces usted le pide cultivo de esputo y le pide un hemocultivo, bueno, un hemocultivo no, en realidad eran 2 hemocultivos, y después sí le empieza el antibiótico en menos de 4 horas para que vaya bien el paciente. ¿Y esto que han encontrado del Gram y del cultivo de esputo? Pues lo primero es que es muy difícil de tomar, y entonces uno lo pide, pero solo recolecta en el 36% de los pacientes. O sea, ¿me puedo esperar al cultivo de esputo, al menos el Gram, para iniciar el tratamiento antibiótico? Pues no. 69% se logra obtener, pero después del primer día de tratamiento, de la admisión. Y como tengo que iniciarle el tratamiento antibiótico temprano, pues entonces tampoco me sirve de mucho. Después de que logré tomárselo solo a este pequeño porcentaje de personas, solo el 50% de las muestras son aptas para el estudio. Entonces, pues ya van menos los pacientes que tienen esto. Y finalmente, después de que reciben el resultado, pues nadie cambia el tratamiento. Entonces, pues la razón de pedir un Gram y cultivo de esputo a todos los pacientes, pues no parece tener mucho sentido, excepto si estoy haciendo algún tipo de vigilancia epidemiológica acerca del comportamiento de los microorganismos que lo producen. Entonces, sí le queremos tomar hemocultivos. Entonces, los hemocultivos, digamos que lo que han encontrado en varios escenarios es que solamente el 7% de los hemocultivos usualmente son positivos. Es decir, que el resto de los pacientes, pues ya me quedó sin poder definir yo si le quito, le pongo, le ajusto o no. Después de que tengo ese solo 7%, entonces, al momento de identificar ya el germen y el antibiograma y todo esto, encuentro que solamente el 2.7% puedo hacerle un ajuste de la terapia, digamos, para disminuir el espectro, y el 1% de puedo aumentar el espectro porque efectivamente sí me sirvió el hemocultivo para decir que el germen era resistente. Luego, pues después de hacerle a todos estos 3.762 pacientes los hemocultivos, pues resulta que se beneficiaron 15 de hacerle el hemocultivo. Luego, a los pacientes que tienen una neumonía que no es severa, y sobre todo aquellos que les voy a dar manejo ambulatorio, tampoco tiene mucho sentido pedirle hemocultivos. Y es por esto que la recomendación en este momento, tanto para el hemocultivo como el cultivo de esputo, está en que se debe hacer. Primero, solo considerarlo en los pacientes hospitalarios, porque además después de que le sale a uno un hemocultivo y lo mandó para la casa, pues tiene un poquito de problemas. Y lo otro es dependiendo de la severidad del compromiso clínico del paciente. A los pacientes con neumonía severa, a los pacientes que le voy a iniciar un tratamiento empírico para estafilococo meticilino resistente o para pseudomonas, a los pacientes que han tenido antecedente con estos dos, y a los pacientes que fueron hospitalizados en los últimos 90 días en el contexto de cualquier causa que lo haya llevado a tener antibiótico endovenoso en esa hospitalización. Estos pacientes intrahospitalarios sí vale la pena tenerlo con hemocultivos. Por supuesto, ahí dentro de la neumonía severa está todo el espectro de la sepsis, que es lo que pues seguramente vieron ayer. El otro son los estudios virales. Entonces, los estudios virales tendrían una razón entre tanto aparezcan tratamientos para el virus que yo pueda identificar. Porque cuando a mí me sale adenovirus, pues le doy acetaminofén, agüita y el oxígeno, y trato el resto de las situaciones que tenga asociadas. Cuando me sale rinovirus, pues también pasa lo mismo. Diferente es, por ejemplo, si me sale una influenza, porque yo sí tengo el punto de decisión de si le voy a empezar oseltamivir o no a ese paciente que tengo con esta prueba. En principio, como les digo, pues los estudios virales definen, es para iniciar el manejo para influenza. Recuerden que el manejo para influenza igual tampoco está en todas las neumonías, sino en las que necesitaron manejo intrahospitalario o tienen una condición asociada a esto. Y para esto, pues tenemos el panel viral y los métodos moleculares, que pues digamos que cambia un punto importante en los métodos moleculares, y es que uno de los contras de los cultivos es el tiempo que se demora.
y esto pues definitivamente, aunque depende de la logística del hospital en donde uno esté, pero pues una PCR o un FilmArray en principio uno lo puede tener entre 4 a 6 horas, luego que cambia un poco el escenario. Sin embargo, por ahora no es una recomendación tomarle a todos los pacientes que tienen neumonía. Después de todo, para descubrir que después de un buen tiempo, pues si ustedes ven en los pacientes sanos, digamos, sin factores de riesgo, sigue siendo el estafilococo, el micoplasma, el Haemophilus, la Moraxella catarrhalis, los gérmenes que producen la neumonía, o sea, no ha habido un mayor cambio. De pronto sí que con la vacunación para neumococo, pues el neumococo ya no es tan frecuente, digamos, encontrarlo en los cultivos, pero es el que más fácil se encuentra, recuerden, en el cultivo de esputo y en el otro. A los pacientes también, digamos, entre comillas, sanos, con comportamiento, con infecciones virales, pues los que ya conocemos, incluso desde este momento del 2018 el coronavirus empezaba a aparecer ya ahí. Los adultos con exposición a algún tipo de germen, digamos que es lo que les explicaba de la Asociación a la Atención y Cuidado de la Salud, que pues finalmente no modifica en realidad mucho. Importante tener en cuenta, pues, estas patógenos oportunistas que principalmente se da en el grupo de las características que les mencioné, a quienes sí vale la pena pedirles cultivos, precisamente para poder identificar esto. Lo siguiente, pues ya una vez tengo definido cuánto le hice, pues es la estratificación de riesgo. Y definitivamente también acá, varias de las guías, no, todas las guías en realidad, recomiendan que se debe utilizar una escala de estratificación para definir la necesidad de hospitalización y para definir la necesidad de traslado a UCI. Acá entonces tenemos, pues digamos que hay muchas, como 6 o 7 escalas de estratificación, en donde pues lo importante es pues qué tan recomendadas están y qué tanto puedo confiar yo en esa escala para poder hacer el manejo de mis pacientes. Entonces, pues la primera y la más conocida tal vez por su facilidad además de aplicación, esta es la escala de CUP 65, solamente necesita pues que yo examine al paciente, que confirme la información y que le pida un BUN y con esto puedo establecer si el paciente está en bajo riesgo con una mortalidad, como les mencioné, del ambulatorio cercano a 1.5 para darle manejo ambulatorio, el riesgo intermedio que pues uno nunca sabe si qué tiene que hacer con los riesgos intermedios y digamos que ya entran otras variables adicionales y el riesgo alto. La otra escala importante de conocer es el PSI, tiene 2 pasos. El primero es saber si el paciente tiene más de 50 años o si tiene todos estos factores de riesgo y examen, digamos que por acá vamos en el examen físico, la historia clínica, la edad y nada más. Si el paciente con esto me da un bajo riesgo, pues digamos que este paciente es un riesgo 1 y este paciente lo puedo mandar a la casa. Y esto es bien importante porque esto es lo que va a cambiar el desempeño de esta escala cuando va a compararse con las otras. Si alguna de estas preguntas me da positiva, pues entonces sí tengo que hacer toda la cosa de la puntuación de la escala de PSI para poder establecer si mi paciente es clase 1 hasta 5 y definir con esto si lo manejo intrahospitalario o no, en principio, aunque también pues digamos que si yo sé que pueden morirse significativamente, pues son estos pacientes los que llevo a la unidad. Entonces, debe quedarse el paciente hospitalizado. Estas 2 escalas son las más utilizadas, las que más han estado intentando validar sus resultados y por esto son las que se mencionan en general en las guías. Hay que tener en cuenta como un asterisco cada vez que yo lo estoy haciendo y es que en principio son escalas para pacientes inmunocompetentes, aunque consideran las comorbilidades dentro de las cuales está la inmunosupresión. Y lo que en cuenta, digamos, en resumen de los estudios es que el PCI identifica una proporción mayor de pacientes de bajo riesgo que pueden ser manejados de manera ambulatoria y es fácilmente con las primeras preguntas que nos hicimos en el paso 1. Y esto, pues para nosotros es significativamente importante al poder tener este paciente rápidamente en casa, digamos, con el rule out de haberlo hospitalizado. El CURP 65, sin embargo, es más simple y es más específico y posiblemente esta diferencia la hace que el CURP 65 no incluye las comorbilidades, el PSI sí y las comorbilidades nada más, pues ahí también me van aumentando, digamos, me lo hacen pasar al segundo paso y esto hace que posiblemente modifique su especificidad. Acá que es importante que pues no solamente tengo las escalas, de recordar que hay unas condiciones clínicas como que por ejemplo el paciente no tolera la vía oral que me hace que lo tenga que dejar hospitalizado
o unas condiciones psicosociales y alteraciones cognitivas, por ejemplo, que me hacen que ese paciente deba ser manejado de manera intrahospitalaria, pero pues en condiciones, entre comillas, normales, pues se podría hacer. Entonces, pues como les mencionaba, la recomendación es utilizar la estratificación y la recomendación de las guías de la ITSA y de ATS es que idealmente deberíamos escoger PSI, aunque no tienen nada malo que decir contra el CUR 65, o sea, tampoco está mal hacerlo así. La siguiente pregunta sería entonces si lo hospitalizo en piso o no. Y para eso, pues digamos que aunque las otras dos me dan información también, aparece este score que, bueno, en realidad no es tan nuevo ya, pero aparece este score que es el Smart COP, que también tiene un buen rendimiento y si ustedes ven de 5 en adelante, pues ya debemos considerar que ese paciente va a ser manejado en UCI. La otra forma, digamos, de establecer esto es la ITSA y los criterios de la ATS, que pues parecían tener un sesgo nada más por el nombre de cómo se llama la escala y la guía donde está publicada. Pero acá, pues digamos que sí es tener en cuenta la presencia de más de 3 criterios de los menores o de al menos uno de los mayores, pues es una buena forma de estar seguros de que lo debemos tener. Acá, ¿qué es importante? Entonces, ¿por qué es importante definir si ese paciente debe ingresar a UCI en el primer contacto que tenemos con el paciente? Y es por esto. Si yo veo a mi paciente y lo identifico rápidamente en urgencias y lo llevo a UCI, o si yo identifico el paciente, lo hospitalizo y luego necesita ir a UCI, o si yo veo al paciente, lo mando para la casa y después reingresa y necesita ir a UCI, la mortalidad intrahospitalaria, si ustedes ven, se modifica significativamente, de un 29% a un 61%. O sea, no es algo menor de lo que pasa con los pacientes. Y lo otro, digamos que si ustedes ven ahí, también está impactando la estancia en UCI, la estancia en el hospital, pero otra cosa bien importante para esta intervención es que los pacientes cuando salen de la hospitalización y fueron de este grupo que yo identifiqué tempranamente y manejé en la UCI de una vez porque hice una estratificación adecuada, la salida a casa es del 55% versus el que me reingresó y tuve que meterlo a la UCI de un 18%. O sea, no solamente sobreviven más, sino que los que sobreviven más tienen, o sea, vuelven a reincorporarse a su casa de su vida normal, a diferencia de los otros pacientes. Entonces, pues bueno, y ahí con lo otro, pues hay una recomendación que no parece muy como difícil de concluir, que es que recomienda la admisión directa a la UCI de los pacientes con necesidad de vasopresores y soporte ventilatorio, que pues son los dos criterios mayores de la ITSA y que pues sí, porque en donde más los debemos tener a los pacientes que tienen vasopresores y soporte ventilatorio. Estas son como las características operativas de las tres. Acá, importante que pareciera tener, digamos que en todos los estudios le va mucho mejor a Smart COP. Sin embargo, las otras escalas tienen mucha trayectoria de estudios y por eso, a pesar de tener unas buenas características en los estudios disponibles, aún no se recomienda como primera elección, sino se recomienda que para esta definición debería yo tener más en cuenta ATS más que SmartCop, aunque como les digo, pues digamos que le ha ido muy bien en los estudios, solo falta que haya más estudios para que tenga el suficientemente peso como para que lo dejen metido dentro de la guía. Este es una de las recomendaciones de tratamiento. Digamos que este hace parte de nuestro protocolo institucional del uso racional de antimicrobianos y pues es como lo elegimos. Hace parte, por supuesto, de todo lo que nos muestra la literatura y lo que encontramos en nuestro comportamiento microbiológico, que en realidad no es muy diferente a lo descrito con las otras cosas, y es diferenciar estos pacientes ambulatorios. Una vez ya hice toda la estratificación, ambulatorios con comorbilidades que necesitan un espectro mayor, entendiendo que pueden tener unos desenlaces más eh, complejos, la hospitalización en sala general y la hospitalización ya por neumonía severa. Entonces, digamos que es como lo tenemos ahí con parcial o especial cuidado con la creciente eh, resistencia a los macrólidos, que es como el nuevo punto como de atención para esta parte de la resistencia antimicrobiana, porque nos habíamos como enfocado mucho en las quinolonas y en los betalactámicos, y pues ahora está un poco más creciente la resistencia a los macrólidos.
Si hay factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente, o si hay para Pseudomonas aeruginosa, pues se recomienda adicionar la vancomicina o la piperacilina tazobactam, y esto pues es como estamos entrando los factores de riesgo para iniciar cualquiera de estos dos. Pues esto del tratamiento simplemente es como una recomendación adoptando, y que debemos cada uno pues conocer como el funcionamiento y las resistencias de la institución para definir cuáles son los ideales. Hay lugares que no pueden utilizar ampicilina sulbactam porque han demostrado que tienen una alta resistencia, hay otros que no pueden usar mucha ceftriaxona por lo mismo. Entonces, pues digamos que con el espectro, esto es simplemente mostrarles cómo lo hacemos y de acuerdo a nuestro comportamiento en la institución. Como conclusiones de la neumonía, pues la información predictiva de la historia clínica es insuficiente y por eso pues debemos seguir este algoritmo diagnóstico. La radiografía de tórax sigue siendo el examen rutinario para diagnóstico de radiografía, y consideraciones para eco y TAC, como les mostré, los pacientes candidatos a TAC con radiografía normal, y el entrenamiento que deberíamos alcanzar todos para poder hacer definitivamente con ecografía el diagnóstico. Los laboratorios y los cultivos para el diagnóstico que no modifican en general el curso de acción en urgencias, excepto que hagan parte de las escalas que debo tener para poder definir cuál es el sitio de la hospitalización. Y todos los pacientes que vemos en urgencias deben tener una escala de estratificación basado en lo cual nosotros vamos a decidir cuál es el sitio definitivo para tratarlo, entendiendo que pues si no se hace juiciosamente y adecuadamente, pues el paciente sí puede tener implicaciones tanto en su mortalidad como en su estancia hospitalaria, como en su reintegro, digamos, a la vida normal. Muchas gracias.